Estamos, porque luego de la locución en redes de Cristina Fernández de Kirchner, ¿la vio ayer a Cristina, doctor? Vi algunas partes, porque la verdad que es un plato demasiado fuerte para mí, para ver todo. ¿Qué impresión jurídica y personal se llevó? Nefasta, porque es una persona, por un lado, que da vuelta a las cosas. Si la mejor manera de defenderse es un ataque y además encontrar delitos espejo. Es decir, lo que me achacan a mí no lo juzgan al otro, como si eso fuera competencia en este caso, cuando en este caso está jugando lo de ella. Después probablemente haya que ver lo que hizo Calcaterra, lo que hizo cada uno, Mañeto, etc. Y al mismo tiempo, en el infantilismo, a mi modo de ver, en el que cayó, incriminó a su marido, porque sí, evidentemente si ella habló de negociaciones que tenían no a la luz del día entre Mañeto y su marido, hay algo que no es limpio. Dijo además, de alguna manera, incriminó a todo el peronismo, como que todos los peronistas, todo el peronismo siempre robó, implícitamente también lo dijo. O sea, realmente una locura. Yo creo que esto, lejos de beneficiarla, la perjudica enormemente. A mí me preocupa también la reacción de algunos integrantes del Poder Judicial. Me gustaría, lo mencionábamos antes cuando hablamos con el doctor Gallo Tagle, hablar de un juez de la Nación, que es el doctor Ramos Padilla, sí, que habló de esta manera. Todos cuidemos a Luciani, porque ya sabemos cuál es la última arma que pueden llegar a usar para la violencia extrema, ¿no es cierto? Sí, ya lo hicieron una vez. Lo hicieron. Ya lo hicieron una vez. No son novedosos. Que le pongan a un psicólogo para que no se suicide. No, pero ahí va. Que en el país más psicoanalizado del mundo... Eso es lo que están insinuando ellos. Sí, sí, es Tornelli. Porque Tornelli lo dijo. Yo lo que había dije, los jueces le perdieron el miedo. Hay que devolverles el miedo a que se les aplique la ley a ellos. Entonces yo soy violento porque estoy diciendo que los jueces tienen que tener miedo de no cometer delitos. ¿Que no es una suerte de apología? Primero mal gusto, ¿no? Pero es una suerte de apología de la violencia. Es una persona realmente impresentable. Es una suerte de barra brava, ¿no?, de juez. Con la designación de este juez, el kirchnerismo demuestra de qué manera quiso denigrar nuestro Poder Judicial. Poner un barra brava, una persona grosera que habla de otros jueces y además que sin ninguna duda hay una suerte de apología del delito. Él está cometiendo delitos, además está llamando a la violencia, como ya hizo con esas lamentables manifestaciones que además fueron un desastre ante la Corte, insultaba a los miembros de la Corte. Es increíble que este hombre no se haya sometido rápidamente a un juicio político, porque es vergonzoso que siga en el Poder Judicial semejante energúmeno. Doctor, hay una discusión respecto de las pruebas presentadas por el fiscal Luciani. En el kirchnerismo dicen, no está el WhatsApp de Cristina dándole órdenes. Usted no sé si siguió... Sí, eso lo seguí. ¿Qué piensa de eso? Y me parece que es un disparate. ¿Por qué? Porque tampoco cuando se juzgó a las juntas, se juzgó en base a órdenes escritas. Nadie cuando va a cometer un delito lo deja escrito. Siempre es en función de prueba indiciaria y de una recomposición de todos los elementos del caso para llegar a la convicción del juez que efectivamente se produjo o no se produjo. Si no, nunca se podría incriminar a nadie. ¿Usted vio alguna vez a alguien que comete corrupción que lo deje escrito? Robé tanto. O sea que no se sostiene eso. Es que no saben a qué agarrarse para poder lograr una defensa de una debilidad total, porque esto lo entiende hasta un niño que es así. Todos los grandes delitos, también el narcotráfico, siempre, y pueden seguir a través de la lectura, surgen de pruebas indiciarias. No hay otra posibilidad. Se infiere, digamos. Se infiere, sí, por indicios que, bueno, que son concurrentes y que llegan a generar la convicción, primero del fiscal, que es el que hace la instrucción, y luego del juez, que por último va a ser el que va a dictar la sentencia. ¿Y está de acuerdo en que no le hayan negado la ampliación de la declaración? Finalmente lo han hecho. ¿Por qué? Porque hay un código de rito, que es el Código Procesal Penal, que establece en cada instancia qué es lo que cada uno puede hacer. A ella tuvo la gran suerte que en otras circunstancias jueces de justicia legítima le permitieron intervenir cuando no estaba. Es decir, se estaban modificando a través de un juez que modificaba el Código Procesal Penal. En esta oportunidad finalmente se respetó la división de poderes.
Eso es del Poder Legislativo. El juez no puede cambiar el Código Procesal Penal y darle una instancia a un acusado porque se le antoja poder participar. Además, como bien dijo el fiscal Luciani, viola totalmente el principio de igualdad ante la ley. Claro. Resulta que algunos son más iguales que otros y pues se les da la gana cualquier cosa y lo hace. Además ella va a tener oportunidad de poder expresarse, no es que no va a tener. Se empieza a agitar el fantasma del indulto. Sí. ¿Sería indultable? O sea, ¿está en condiciones jurídicas la doctora Cristina Fernández de ser indultable? Para que haya indulto tiene que haber pena. Todavía no hay pena ni siquiera en primera instancia. En segundo lugar, no estamos hablando solo de este proceso. Es realmente un enjambre de procesos. Entonces no sé qué es lo que quiere el doctor Zaffaroni, una especie de indulto preventivo que claro, de manera abstracta alcance a todos los posibles delitos en lo que vaya a incurrir Cristina, su familia y sus adláteres. Es humo, es una venta de humo. Esto es efectivo. No nos centremos en lo principal, que es el proceso y la maravilla de lo que Luciani y Mola han hecho, que es una esperanza, una bocanada de aire puro. A mí me ha dado realmente un impulso, me ha conmocionado. Además, lo impactante en lo humano, en lo jurídico y en la capacidad de trabajo y en la valentía. Está jugando la vida por nosotros, como ha dicho Kovalov. Pero para que me quede claro, ¿el indulto supone condena pena firme o basta con una pena de...? En primera instancia basta. O sea, si el tribunal se pronunciara a fin de año y condenase eventualmente, ahí podría funcionar. Sí, pero aparece otro problema por el tipo de delito. Y esto se ha explicado bastante estos días y también lo ha explicado muy bien Luciani. Aparece el artículo 36 de la Constitución Nacional. Si la cláusula de defensa de la democracia, como se la conoce, que en el primer párrafo se ocupa de los delitos que desestabilizan el orden democrático y que implica la comisión de la pena del artículo 29, la traición a la patria, pero luego más adelante vemos que también ocurre por el enriquecimiento ilícito que genera corrupción. Son imprescriptibles. Claro, entonces en principio, respecto de los primeros, son inindultables, inadmisibles, imprescriptibles, porque así lo establecen convenciones y una ley expresa. En este caso no existe, pero sí existe ya una sentencia de la Cámara Federal Penal, que lo ha dicho, y también una de la Sala de Casación. Entonces, si bien todavía la Corte no se ha pronunciado, me extrañaría mucho que esta Corte avale un indulto por un delito de corrupción que la Constitución considera como traición a la patria. Y en el caso del indulto, ¿alcanza la inhabilitación para ejercer cargos, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que ocurre lo mismo que acabo de decir. Existiría la misma imposibilidad que para la pena principal, digamos, que son los años de prisión. También no sería indultable la parte de la sentencia que tiene que ver con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ahora, ¿qué es importante decir también, hablando de la venta de humo? Que acá no hay ninguna proscripción. Hasta que no haya sentencia firme, se pueden presentar tranquilamente. Entonces, realmente... Pacíficamente resuelto por la Corte esto ya. Eso totalmente. ¿Por qué no? Porque surge de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, caer en la mendacidad de esta manera realmente da vergüenza. Que primero empezó el canciller, después, bueno, obvio, toda la cháchara de los demás seguidores. Déjeme hacerle una última pregunta, Daniel, ya no como jurista, sino como un argentino que ha vivido unos cuantos años la realidad argentina. ¿Cuánto le preocupa azuzar la violencia callejera o tomar la calle para responder a un proceso penal? Me preocupa muchísimo. Primero, porque es una violación al principio de separación de poderes. Segundo, porque parte de una concepción conforme a la cual la justicia tiene que ser política, tiene que acompañar al poder político, que es lo que siempre pensó el peronismo y que se ha cansado de decir Cristina, inclusive reivindicando el bonapartismo. El bonapartismo es esto, es decir, era Luis Napoleón III, que lo expresaba claramente. Él era el monarca pueblo, por lo tanto todo lo que se antepusiera a la voluntad del monarca pueblo iba contra el pueblo. ¿Y quiénes, decía él? Esto estamos hablando más de 2 siglos. El Poder Judicial y los medios de comunicación. Así que no hay ninguna innovación, es volver... Y eso que ella dice que sería lo dinámico, lo moderno, porque la Revolución Francesa es vieja, Montesquieu es viejo, es volver al antiguo régimen. Claro.
No tiene nada de nuevo. Esto nos retrotrae a lo que la Revolución Francesa combatió afortunadamente. Un gusto verlo como siempre. Gracias por invitarme. Gracias por venir.